Ok, Ojalá vamos a ver. más. Hola, buen día. Tenemos entonces, vamos a intentar ver el día de hoy la parte el primer encuentro con lo que se conoce como contexto adversativo. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Podemos decir algunas cosas en japonés poniéndolo en contraste con otro elemento de la frase. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo decir que mi mamá es bonita, pero, por ejemplo, aterradora, en el sentido de que basta una mirada y ya estoy temblando porque sé que algo hice mal, no sé. Entonces, en ese contexto en el cual tengamos que utilizar una frase en la cual un elemento, uno de los dos elementos, contradice un poco o no es lo que nos esperamos de acuerdo a la descripción que hemos visto, vamos a utilizar una estructura específica. Por ejemplo, yo aquí tengo esta segunda frase. ¿Quién me podría ayudar a leerla? Yo, Adelante. Haha wa kirei desu ga, kawaii desu. Haha wa kirei desu ga kawaii desu. Es la que les dije al inicio, ¿no? Aquí dice, mi mamá es bonita, pero kawaii. Kawaii es como que aterradora, ¿no? Porque muy seria. ¿Miedo? So. Ay. Entonces aquí dice, haha wa kirei desu ga. Entonces, una forma importante a tener en cuenta aquí en esta estructura es justamente esta, o la forma con la cual ponemos el adjetivo seguido de la cópula des y la partícula ga, ¿no? Para decir justamente, haha wa kirei desu ga, mi mamá es bonita, pero el ga vendría siendo el pero, kawaii desu. ¿Ok? Esa es una forma también de poner una situación de adversión, una situación en la cual un elemento un poco, o sea, el que sigue es distinto, ¿sí? El elemento es distinto, el adjetivo es distinto en comparación al anterior, ¿no? Capaz si yo empiezo a decir que mi mamá es bonita, capaz no me espero que diga que es aterradora, ¿no? Capaz me espero, no sé, atamagaides, ¿no? Inteligente, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, adjetivos positivos. Cuando de repente cambiamos esta situación y el segundo adjetivo es un adjetivo en una forma de acepción negativa, entonces allí, atención, vamos a tener que utilizar una forma adversativa que sería esta. ¿Ok? Mientras que si tenemos toda una frase en la cual ambos adjetivos son adjetivos calificativos positivos, ¿sí? O sea, están describiendo positivamente algo, vamos a poner primero en la forma en T y ya luego en el siguiente en la forma normal, por así decirlo. ¿Quieres acá? Hi. Como el ejemplo de arriba. A ver quién me ayuda a leer aquí. Haha wa kirei de yasashi desu. Haha wa kirei de yasashi desu. ¿Qué dice la frase? Como mi mamá es como bonita y a la vez como buena persona. Yasashi, ¿no? Es como buena, tranquila, amable, por ejemplo. ¿Quieres acá? Hi. Ay, Ok, entonces vamos a tener que hacer estas cosas, estas descripciones también, utilizando como ejemplo los elementos que tenemos aquí, ¿no? Por ejemplo, uno, mi ciudad, van a tener que describir su ciudad, su país, ¿no? Su clase de japonés, un miembro de su familia, a los japoneses o a los mexicanos, y a los mexicanos. Entonces vamos a ver cómo va a quedar aquí. Ichiban, ¿quién quiere participar? Yo. ¿Doso? Watashi no uchi wa. Primero va como el bonito y ya Machi. luego el negativo. No, a ver, ese es el ejemplo. Si tú quieres utilizar el mismo bonito, allí sí, ¿no? Pero el ejemplo es con Kirei. No, pero no es necesario que utilices los mismos adjetivos. Ok, sí. Solo que ciudad no es uchi,
Uchi es casa. Ciudad es Machi. Ah, cierto. Watashi no machi. Ujú. Watashi no machi wa kirei desu ga nigiyaka desu. Ok, todo es. Muy bien. Niban. Número 2. ¿Quién quiere participar? Mm, ¿Cómo se dice país? Kuni. Ah, kuni. Ujú. Gracias. De nada. Eh, para decir mi país no ocupo agregar el watashi, nomás puedo decir kuni, ¿verdad? Sí. O también Watashi no Kuni o Kuni. Está bien. Ok. Ujú. Kuni wa mm, mm, oki de, Ujú. no, oki desu ga Ujú. atsui desu. Ah, Sato. Arigato. Muy bien. Sanban. Número 3. Mm, Watashi no kurasu. No, Watashi. A ver, otra vez. Eh, sí puedo decir como decía Gaby, así nada más, Nihongo no kurasu, o sí también tengo que poner mi watashi, que me hago bolas. No, podrías decir también Nihongo no Kurasu. Ok, Nihongo no kurasu tanoshi desu ga, Nihongo no Kurasu wa. sí. Ujú. Nihongo no kurasu wa tanoshi desu ga, Ujú. musukashi desu. Ok. そうそう。はい。4番。Número 4. ¿Cómo se dice amable? Shinsetsu. ¿Cómo? Shinsetsu. Insets. Entonces sería mm, Paura, Paura wa Shinsetsu ga Shinsetsu desu ga. Shinsetsu desu ga Ujú. kawaii kawaii desu. Ok. Tú también tienes alguien kawaii. はい。Sí.いいです。はい。5番お願いします。¿Qué se podría decir de los japoneses? ¿Qué podemos decir? Eh, Educados, puntuales. ¿Qué más? Algo simple, ¿no? Con los adjetivos que hemos visto. Mm, Nihonjin wa Mm. tanoshi desu. Ujú. Eh,
Shisides. En el sentido de bajos. Sí, no sé si sea el mismo adjetivo en plan de altura. No, habíamos No, aprendido otro. Ay, sí es cierto. Ay, solo tengo el de alto. Sega Hikui. Era, ajá, Sega Hikui. Hikui, Ujú. hikui. Ahí. Pero, a ver, Kanoshi des, en todo caso, está terminando una frase. ¿Cómo hago para juntar los adjetivos? Pues nada más agregando el ga, ¿no? No, porque el ga lo que hace es poner una adversión. Si tenemos elementos que, digamos, son diferentes. ¿No? Si decimos dos cosas que de alguna forma son una descripción, el ser bajo capaz no es una cosa negativa, ¿no? Entonces probablemente no va a ser visto como una adversión, sino simplemente como una continuación de descripción. ¿Cómo se conjugaba Tanoshikute? So. Ok. Kanoshikute. Tanoshikute. Mira, me lo acaban de decir. Sega Hikui. Sega Hikui. Hikui. Des. Hai. Hai y des. Vamos con mexicanos. A ver, ¿quién se describe? Meki Chico Jindes. Oh, wa, perdón. Ujú. Meki Chico Jindes. Wa. Tanoshikute. Mm. Yasashi desu. Vale. Hai. ¿Y des ka? Hi. ¿Sí? ¿Sí se entiende la estructura de las cosas que hemos visto? Hai. Ay. Hai. A ver. Entonces, es necesario comprender esta parte, esta diferencia, la parte de la descripción, ¿no? Y la parte también del uso justamente de dos adjetivos seguidos, ¿no? Para una descripción normal. Es necesario que veamos la parte de la adversión también para cuando necesitemos decir cosas distintas o contrastantes, ¿vale? En este tema es necesario poder poner en práctica ambas opciones. Por eso les di la opción a ustedes, ¿no? Que elijan lo que querían decir. ¿Tienes acá? Hi. Ay. Hai. Bien, vamos a intentar ver entonces qué sigue aquí en esto. Ok. Vamos a ver este punto que más o menos ya lo habíamos visto hace un tiempo en realidad, y se los expliqué, porque apareció en un ejercicio. Raíz verbal, seguida de partícula ni, seguida de propósito de movimiento, seguido de, seguido del verbo de desplazamiento. ¿Qué quiere decir toda esta combinación que parece una fórmula matemática? Si una persona se mueve hacia otro lugar con la finalidad de hacer algo, ¿sí? Vamos a poder describir ese movimiento en términos como el lugar de destino
seguido de partícula ni o partícula e, el propósito de movimiento, que vendría siendo el verbo en su forma de raíz verbal, acompañamos a este verbo con la partícula ni y luego con alguno de los tres verbos de desplazamiento que hemos visto hasta el momento, que pueden ser iku, kuru o kaeru. Entonces, la parte del propósito de movimiento es una frase que consiste en un verbo, su objeto directo, etc. Pero los verbos que describen el propósito de movimiento deben estar en su forma de raíz verbal, es decir, en su forma en más, sin el más. Es a esto a lo que me refiero cuando decimos raíz verbal. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, tengo aquí el verbo taberu. ¿No? Taberu significa comer, ¿no? Su forma en más, tabe más. Su raíz verbal, tabe. Verbo yomu, forma en más, yomi más. Su raíz verbal, Yomi. yomi desu. Hai. Verbo kaeru, ¿cómo sería? Kaeri más. Kaeri. Kaeri sería su raíz verbal, exacto. Hai. Verbo kaku, Kaki más. Y sería kaki. kaki. Kaki desu. ¿Y desu ka? ¿Se entiende entonces cómo llegar a la raíz verbal de un verbo? Hai. Ay. Veamos entonces algunos ejemplos. ¿Quién me ayuda aquí con la lectura de la primera? De pato ni kaban o kai ni ikimashita. Ok. De pato ni kaba no kai ni ikimashita. Dice, fui a la tienda, ¿no? Al negocio, para comprar un kabán. ¿No? ¿Qué cosa es kabán? Bolso. Un bolso, ¿no? Una bolsa, una cartera. Vamos con la segunda. Meari-san wa Nihon ni Nihongo Benkyoshi Ujú. ni kimashita. Ok. Mary-san wa Nihon ni Nihongo benkyou shi ni kimashita. ¿Qué significa? Que Mary vino a Japón a estudiar japonés. Exacto. Ujú. Como el propósito del movimiento es la parte que está en el recuadro, ¿no? Entonces esto es lo que vamos a tener en cuenta, ¿no? Esta sería la parte que va con la raíz verbal. ¿Y desu ka? Hai. Ay. Vamos a hacer un par de ejercicios en los minutos que nos quedan. Por ejemplo, vamos a crear frases como la que vemos aquí en la parte superior. Tenemos Kyoto y tenemos Kabuki. Luego tenemos Omiru. Kabuki, Omiru. ¿Vale? Tenemos entonces aquí que con estos elementos hemos dicho, Su-san wa Kyoto ni Kabuki o mi ni ikimasu. ¿Qué quiere decir? Mary ¿Qué? va a Kioto a ver Kabuki. Ajá. Que Mary va a Kyoto a ver un Kabuki, un espectáculo de Kabuki. Y ya está. Veamos que el verbo miru está en su raíz verbal, seguido de la partícula ni, seguido del verbo de desplazamiento. Entonces, con los elementos que nosotros tenemos que tenemos aquí en pantalla, vamos a tener que crear frases de este tipo. Hai, onegai shimasu. Ichiban, tenemos Toshokan, Hon o kairiru.
podemos utilizar cualquier verbo de desplazamiento. Mm, Takeshi-san wa toshoka ni Mm, hono kari ujú, kari ni ujú. ikimasu. Ok, exacto. Bien. 2番. Número 2. Watashi wa shokudo ni hiru gohan no tabe ni voy a ocupar otra vez ikimasu. Ajá, Ikimasu. ok. Watashi wa shokudo ni hiru gohan o tabe ni ikimasu. はい。3番. Número 3. Yubin Kyoku. Bueno, Susan wa Yubin Kyoku. Kiteo Partícula. Yubin kyoku. ni. Perdón. Ok. Ni. Ujú, Yubin Kyoku ni. Kiteo ajá. kai ni. Ikimasu. Ok. Yubin kyoku ni kitte o kai ni ikimasu. はい。切っての意味は何？ ¿Estampillas? Estampilla. Ajá. Entonces, 4. 4番. Ah, Mary-san wa Ujú. cuando es AU se lee una larga. Perdón, una Ah, O larga. sí, cuando es O, sí. Sí. Ujú, Cohen ujú. ni Shashin o toru desu. No, atenta. Mm, Koen ni shashi no. ¿no? Tony. Mm. De nuevo, ¿me escuchan? ¿Mm? No te escuché, disculpa. Ah, Tony. ¿No? Toru es un verbo en U. Ah, Tori ni. Tori ni, ¿ok? Tori ni desu. ¿No? La estructura que estamos viendo. Posición. Después de Tori ni, que sería el propósito del movimiento, ¿no? Ir al parque con la intención de tomar fotografías. Justamente que queda el verbo de desplazamiento, ¿no? ¿Cuál sería el verbo a utilizar? Mm, Kurimas. Si tu intención era utilizar el verbo kuru, no, porque la conjugación está mal. El verbo kuru es irregular, no sigue ninguna Ah, regla de conjugación. no me Ikimasu. acuerdo. ¿Cómo?
Bueno, que no me acuerdo de cómo era la conjugación. ¿Alguno se acuerda? ¿Qué más? Kimas. Ok, entonces, ¿cómo queda la frase completa? Koen ni Koen ni. shashin o koen ni Ujú. shashin o tori ni ikimasu. Tori ni ikimasu. O tori ni ikimasu, dependiendo de lo que queramos decir. ¿Sí? Si decimos kimasu, es vine al parque, no, o voy al parque, no, o vengo al parque, perdón. Vengo al parque para tomar fotos. Si decimos ikimasu, es voy al parque para tomar fotos. O si decimos kaerimasu, no, regreso al parque para tomar fotos. ¿Sí? Hey, Hagamos una más. Goban. A ver, ¿quién se anima? Tomodachi no uchi ni Ujú. benkyou shi Ujú. ni kaerimasu. Ok. Tomodachi no uchi ni benkyou shi ni kaerimasu. Hai. ¿Y desu ka? hey. Hai, minasan, ¿alguna pregunta? Por el momento no. Solamente sería cuestión de ver bien la estructura, ¿no? Estas son estructuras, ustedes tienen que tomar el ejemplo, ¿no? Y realizarlo, así, siguiendo lo que está aquí, ¿no? El destino del movimiento sería el lugar, Koen, Toshokan, Daigaku, Umi, Ichi, lo que sea. Eso lo marcamos con cualquiera de las dos partículas de desplazamiento, seguido de el propósito de movimiento, que puede ser el por qué estamos yendo, el para qué vamos a ir al destino. Pero eso hay que recordar que va a estar con el verbo en su forma de raíz verbal. Ya eso, a esa estructura la marcamos con ni y le acompañamos de cualquiera de los tres verbos de desplazamiento según lo que nosotros queramos decir. ¿Tienes acá? Hey. Ay, Hai. bien, entonces, bien chicos, a ver. Pueden como siempre practicar este tema en el workbook, encontrarlo y nos estamos viendo el día lunes. Mataraishu, cuídense. Arigatou, Mataraishu. Mataraishu. Ah, Mataraishu. Chao, chao. Bonito fin de semana.